Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a una nueva edición de Café Zoom. Hoy nuestro invitado es Eduardo Berti, escritor. Es autor de, entre otras, las novelas Agua, Todos los Funes y El País Imaginado. Su último libro es Círculo de Lectores, publicado por Páginas de Espuma. Nos recibe en su casa, en Bordeaux. Bienvenidas, bienvenidos a Café Zoom. Eso con el tiempo e incluso con el tiempo va cambiando la mirada que uno tiene de su propia formación. Por ejemplo, yo hace unos años publiqué una novela corta que se llama Faster, donde cuento, hay ficción, pero todo parte de un episodio real, que fue un encuentro que yo tuve de chico con Fangio, con el corredor de autos. Ajá. Y entre otras cosas yo me di cuenta mucho después, con el tiempo, lo importante que había sido ese encuentro para mí en todo lo que tiene que ver con la vocación. Entonces, cito eso como ejemplo, ¿no? Que era algo que yo durante años no lo hubiese enumerado, no lo hubiese destacado en una especie de lista de hechos o de cosas que marcaron mi formación. Tal vez hubiese pensado en cosas más culturales o más ligadas al mundo de los libros, y con el tiempo me di cuenta de la importancia que tuvo ese encuentro, ¿no? Bueno, eso está un poco contado en el libro. Pero bueno, para ir a tu pregunta, mira, yo creo que hubo dos cosas. Primero, mi viejo había querido escribir. No, yo no diría que era un escritor frustrado, porque sería exagerar y forzar la cosa, pero había querido escribir. Y mis dos tías, yo tenía dos tías solteras que vivían juntas, eran maestras de literatura y tenían más que una enorme biblioteca, tenían cada una su biblioteca, incluso con libros repetidos. Y ahí, te imaginas, solteras, yo era el sobrino favorito, que además mis padres cada vez que querían, no sé, ir al cine o descansar un poco de mí, me dejaban ahí. Entonces mis tías me permitían todo lo que mis viejos no me permitían, por ejemplo, usar la máquina de escribir de ellas, todo eso. Entonces fue un poco ahí que empezó mi descubrimiento de todo, de los libros, de la lectura, de la máquina de escribir, de las bibliotecas, etc. Y después habría que hacer saltos, ¿no? Me parece que a partir de ahí yo empecé a leer por mi cuenta. Armé una revista subte, como se decía en la época. Estamos hablando de los últimos años de la dictadura. Yo iba a la escuela, era un pibe, pero armé una revista subte con un amigo. Fue así que entrevistamos a Fangio. Eh, y después, ya más grande, bueno, me empezó a picar el bicho de escribir, tanto ficción como periodismo. Y ya un poco más grande empecé a hacer talleres de escritura, talleres literarios, que bueno, no hay que explicar mucho para alguien que mira esto desde Argentina, pero es verdad que para la época era algo como especial. Creo que había como un fenómeno bastante especial en Argentina con todo lo que tenía que ver con los talleres literarios. Creo que es algo bastante singular, no único, pero bastante singular de Argentina, porque yo he contado acá en Francia, cuando llegué la primera vez hace 20 años, el tema de los talleres literarios, y me escuchaban como con sorpresa y hasta con un poco de desconfianza, ¿no? Cuando yo hablaba de la importancia de los talleres que había en Argentina. En mi caso, sobre todo, bueno, hice varios talleres, pero recuerdo el primero, por lo importante que fue, con el Tano de Almaceto, con Antonio de Almaceto. Fue magnífico, y yo llegué medio de casualidad a Almaceto, pero qué bueno que el azar me llevó a él. Allá Bueno, eso es por... como para resumir realmente los comienzos, ¿no? Sí, sí, sí. Me iba a ir un poco a los años 80, finales de los 80. El rock fue una temática muy presente en tu escritura. Incluso mucho después fuiste guionista de un programa
revisionista como LP. Sí, ¿Y cómo entró el rock, y que es tan poético, es tan creativo en Argentina, sí. en tu obra posterior? Yo creo que entró primero por el tema de pertenecer a una generación que trató de encontrar un poco de creatividad y de libertad y de aire Ujú. en el medio de la dictadura. Cuando teníamos 14, 15 años, había pocas cosas que nos daban algo parecido a un sentimiento o una sensación, ya sea de belleza, como de creatividad o como de libertad. Y parte del rock, gran parte del rock argentino lo inspiraba, al menos en mi generación. Entonces yo creo que entré por eso y por mi amor a la música. ¿Y qué repercusión tuvo eso después? Mirá, yo creo que mucha, y más de la que yo incluso me doy cuenta, a todo nivel. Por un lado, lo que vos mencionás de los documentales. Yo empecé escribiendo en los primeros, las primeras cosas que hice de periodismo, las hice o en medios ligados al rock, revistas de rock, Sí, o en medios como El Porteño o Página 12, pero escribiendo de rock. En parte porque como yo era el más pibe, creo que fue como el hueco que encontré para meterme, porque claro. los que tenían 5 años más o 10 años más, no es que no entendían, ¿eh? Muchos de ellos sí entendían, pero qué sé yo, tenían otro vínculo y estaban casados, y entonces ir a ver un recital un sábado a la noche era un lío para ellos y para mí, al contrario, era un placer. Ahora, después pasé a hacer documentales, como vos decís, y ahí aprendí mucho, no solo por el rock, aprendí mucho por eh, haciendo documentales, porque Ujú. estuve mucho me metí mucho porque me entusiasmé y me di cuenta que ahí es donde se hacía realmente el documental, en la sala de montaje de edición. Ujú. Claro. Y lo que aprendí, eh, esos 3 4 años de casi pasar 5 6 7 horas por día en una sala de edición, de montaje, lo que aprendí de narrativa no tiene nombre. Fue increíble. Mm. Y después el rock yo creo que sí, que hay algo que me parece que ocurre desde entonces, y es que si bien soy un gran lector y me encanta leer, creo que también trato de tomar muchas ideas del mundo de la música y de ver cómo esas ideas se pueden aplicar a la escritura. Me parece que es interesante pensar, el otro día estaba leyendo los escritos de Morton Feldman, Ujú. el músico, y veía cómo para él, en realidad, su pasión o su otra pasión era la pintura. Y cómo es muy interesante cómo Morton Feldman llega a muchas ideas en la música a partir de intuiciones o ocurrencias o pistas o ideas que le da la pintura. Y él Ajá. se pregunta, ¿y esto traducido a música cómo sería? Y yo creo que algo de eso ha ido ocurriendo en mi trabajo, pero sin una especulación hiperconsciente, hiperintelectual. Creo que al principio fue más bien natural. Fue primero una cosa muy natural. Y de a poco me fui dando cuenta de este mecanismo. Eh, ¿Qué sé yo? Viste que en los discos muchas veces los músicos invitan a otros músicos y les Ujú. dan como un pequeño espacio de libertad para que hagan un solo o para Sí. que improvisen un momento. Bueno, yo hace poco hicimos un libro con Oulipo, terminamos una novela de Boris Vian, y cada uno de nosotros escribió un capítulo, bueno, más de un capítulo, cada uno de nosotros escribió 2 o 3 capítulos. Y en uno de esos capítulos yo lo que hice fue dejar como agujeros e invité a otros miembros de Oulipo para que hicieran como su solo. Ujú. Sí, sí. ¿Entendés? Les dije, acá tiene que ir una descripción de una casa, acá tiene que ir una comparación, hacela, ¿no? Ujú. Y me pareció que era súper interesante aplicar estas cosas que tienen más que ver con otro mundo, con otra disciplina que tiene otras reglas, ver qué pasa si las llevas al mundo de la escritura. Ujú. Y, y esto aparece de distintas maneras, yo creo. Eh, Incluso a veces yo me voy dando cuenta en el medio, mientras estoy escribiendo, que, por ejemplo, no sé, este libro del que te hablaba antes, de Faster, el que Sí. habla
entre otras cosas de Fangio, también habla de George Harrison y de muchas cosas. Un poco como una novela de formación o de educación. Y tiene mucho que ver con el ritornelo y con el giro y con, y con el giro que hay en las carreras de Fórmula 1 y en los discos. Yo Ajá. traté de llevarlo a una forma de ritornelo que es muy, no es solo propia de la música, pero que es bastante clara en la música, ¿no? Como las repeticiones y las repeticiones con variaciones, no sé, bueno, sin hacer grandes teorías, pero creo que de esas maneras eh, se va colando todo el tiempo la música, ¿no? Me pasa mucho que escucho algo, sea de jazz, sea de rock, sea de, no sé, de música contemporánea, y digo, ay, esto traducido a la escritura, ¿qué sería? ¿O cómo se podría hacer? Se sont cachés chez les oubliés, mais ils reviennent de temps en temps d'avoir. Eduardo, mencionabas recién a Ulipo, y sería interesante que nos hicieras, yo sé que es muy complejo, pero una breve explicación de qué se trata. Sí. Ulipo es un acrónimo, como dicen acá en Francia, una abreviatura, quiere decir, traducido rápidamente, taller de literatura potencial. Taller porque es un grupo de trabajo, y potencial en el sentido de posible, de lo que busca Ulipo es explorar otras formas para la escritura, sea de textos narrativos como de poesía. Eh, Otros formatos, otras estructuras. Por un lado, inventándolas, y por otro lado, rastreando también formas que fueron importantes pero marginales o que se abandonaron que nos parecen o le parecen a Ulipo que tienen todavía un potencial, ¿no? Eh, Ahora, muchas de estas formas o estructuras tienen la idea de la restricción lingüística. El ejemplo más claro es un escritor más conocido, sobre todo, también es un escritor que se llamaba Georges Perec, bastante conocido, que por ejemplo escribió una novela que se llama La disparición sin usar la letra E. Pero esto es uno de los aspectos más conocidos de Ulipo, pero no es el único, también hay eh, muchas exploraciones alrededor o a partir de estructuras que no son lingüísticas, que son formales, que tienen que ver con, por ejemplo, por ejemplo, los ejercicios de estilo de Raymond Queneau, que es uno de los primeros libros en clave ulipiana, si bien se publicó antes de Ulipo, y que consiste en contar una misma historia de 99 maneras distintas. Ulipo se fundó hace 60 años, en 1960. Al principio fue un grupo sobre todo francés, pero de a poco se fue sumando eh, gente de otras generaciones, de otros idiomas, e incluso de otras disciplinas. Hay incluso hoy autores de historieta que forman parte de Ulipo. Así que bueno, es fascinante ser parte de ese grupo porque es muy estimulante. Hacemos una reunión de trabajo por mes y al margen de eso hacemos lecturas públicas, talleres de escritura, etc. Siempre con la idea de que Ulipo sea como una caja de herramientas, ¿no? De hecho, en el sitio web hay como una lista de ideas y para todos, incluso volviendo a lo que decía antes, incluso que muchas de esas ideas las toma gente que no escribe, las trata de llevar a la música, a la pintura. Sí, sí. Sí. ¿Y usas la técnica Ulipo siempre para escribir? No, no, de hecho, yo creo que uno de los secretos para que Ulipo siga vivo después de 60 años, algunos de los secretos, porque creo que son varios, digo secretos por poner una palabra, ¿no? Alguna de las claves, es que no hay una forma única de ser ulipiano. De hecho, no hay una estética ulipiana. A partir de esas herramientas hay trabajos muy distintos y todos los ulipianos tenemos la absoluta libertad no solo de abordar esas restricciones o esas formas como queremos, sino de también hacer libros no ulipianos. Y yo creo que eso le da mucho aire y mucho oxígeno, sí, al grupo.
Lo libera Sí, de pesadez, ¿no? sí, lo libera mucho yo creo que no, que es uno de los dos fundadores. Hubo dos fundadores, Raymond Queneau y François Le Lyonnais. Queneau venía del surrealismo, era un disidente del surrealismo. Y creo que había visto lo bueno y lo malo de la cosa tan vertical y tan autoritaria de Breton. Y Claro, también trató de armar Oulipo contra esas cosas, ¿no? claro. A partir de su experiencia. Una presencia ideal es tu último libro, si estoy bien informado. Es un libro que estoy Sí, leyendo, que me resulta inclasificable porque está entre el testimonio, el documental, la narrativa, el es, periodismo. es verdad, es verdad. Eh, Estaría interesante que contaras cómo surgió Una presencia ideal. a mí me invitó hace unos años lo que se llama acá en Francia el CHU, sería como el hospital escuela de la ciudad de Rouen, Ujú. la ciudad de Flaubert, por decirlo de alguna manera. Sí, Eh, me invitó a ese hospital a que hiciera una residencia, ¿no? Que es algo bastante usual que a los escritores nos invitan a hacer una residencia. Lo que está cambiando es que hace 10 o 20 años las residencias eran más como en torres de marfil, ¿no? Te sí, invitaban a estar en una ciudad, y ahora hay cada vez más vínculo o interrelación con la vida real y con la vida social, sí. con la actividad cotidiana del lugar a donde te invitan. Entonces, un poco en esta clave me invitaron a que pasara una semana viendo el trabajo de, del personal sanitario del hospital. Ujú. Y terminamos, porque fue como una elección a dúo, terminé en la unidad de cuidados paliativos, que es una unidad bastante especial Sí, a todo nivel, no solo porque es especial, porque hay casos de fin de vida y casos de dolor extremo, pero también porque trabajan como en un lugar aparte y en condiciones diferentes, casi, entre comillas, mejores, porque hay menos cantidad de personal, hay más cantidad de personal sanitario por pacientes, claro. porque se supone que es una unidad difícil. Bueno, para resumir, ellos esperaban que yo escribiera un texto de, qué sé yo, de 5 o 10 páginas. No había en principio más que eso como propuesta. Y cuando me quise dar cuenta tenía, no sé, 3 cuadernos llenos de notas, de tanto como vos decís, de cosas que observé, no sé si periodísticamente, pero sí casi periodísticamente, Ujú. tomando apuntes, también de cosas que se me ocurrieron, de cosas que sentí, de cosas que imaginé. Entonces, bueno, les conté esto que estaba ocurriendo y decidimos abrir o prolongar la beca, la residencia, y al final pasé muchos meses, pero no todos juntos, iba tomando distancia, porque la verdad que la necesitaba, pero también la necesitaba para escribir, me venía bien. Tomar distancia, viste, como un pintor, no sé, ver un poco qué hay, qué falta, Sí. qué preguntas, qué cosas no estaba perdiendo, y volver. Y bueno, y terminé escribiendo un libro que no tenía pensado escribir ni... A ver, si un año antes de que me invitaran a Rouen alguien me hubiese dicho que iba a escribir un libro como ese, y encima escrito en francés, me hubiese agarrado un ataque de risa. Todo lo que ocurrió estaba fuera de mis planes, y me encantó que fuera así. Claro. Me encantó. Eh, Porque es como un libro que salió de las tripas, no sé cómo decirlo, y lo escribí en francés, no por un ejercicio de, de- de escritura, sino porque realmente no podía, no me salía en castellano. Cuando intentaba escribirlo en castellano, la escritura se detenía. Mm, Tal vez porque es un libro muy pegado a las voces. Finalmente es una serie de monólogos, y encima son unas voces que yo no quería perder y que cuentan un mundo que yo descubrí en francés, que realmente incluso en castellano lo que se llama aide-soignant, que no es ni el enfermero sí, ni el médico, yo ni sé cómo llamarlo en castellano, o sea, me planteaba como problemas rarísimos. Bueno, así que el libro salió en Francia hace unos años, todo esto antes de COVID y todo eso, claro.
y ahora salió en una traducción al castellano que hizo Pablo Martín Sánchez, salió en España por Alianza. Sí. Qu'elles sont en fin de journée. C'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Elle lui raconte des Vos que histoires escribiste d'une en princesse dans son castellano palais. toda tu obra, y bueno, no sé si toda tu obra, pero esta Sí. Y sigo. presencia Y ideal en sigo, y francés. sigo esto. O sea, una Sí. presencia ideal no es que no quiere decir que abandono, claro. No es un Kundera, digamos. No, Vale. no. Pero no sé si has tenido la sensación al escribir en francés que las ideas se articulan de otra manera, que se habla de otros temas. Absolutamente. Sí, esto es un tema fascinante. Ujú, sí. Esto es un tema fascinante. Incluso el tono de voz es otro. Cuando uno habla en un idioma o en otro, no tiene exactamente el mismo color la voz, no tiene la misma velocidad. Hasta la forma de mover la boca es otra. Hasta el aspecto físico es otro. Es fascinante. Yo lo veo también con mi hijo. Mi hijo es bilingüe, realmente bilingüe, Ujú. y cuando habla en francés, habla como un chico de su edad, porque tiene todo el argot de toda la jerga y todos los giros de Claro. un preadolescente francés. Cuando habla en castellano, parece más chico, porque le falta como la jerga canchera Claro, la calle. Claro, claro. Y es impresionante esto te muestra hasta qué punto el lenguaje nos constituye, ¿no? Ujú. Hay un ida y vuelta, es fascinante, es un tema fascinante. Yo hablo bastante de esto en Un padre extranjero, en la novela, porque también lo vi todo esto con mi papá, que era extranjero. Claro. Como él cambiaba según el idioma que hablaba, mi viejo hablaba varios idiomas. Ujú. Sí, es fascinante, es un tema fascinante. Y en la escritura también me pasó eso, y también siento que después de haber escrito en francés un libro, porque yo había escrito textitos, cosas sueltas y bueno, y, qué sé yo, cartas al centro de impuestos en francés, pero Sí. eso cuenta de otra manera. Pero escribir un libro en francés, yo siento que volví al español, al castellano, de otra manera. Ajá. No escribo igual. Yo, No. qué sé yo digo que es como un músico que toda su vida compuso con la guitarra y que es el instrumento que maneja realmente perfecto, pero que se sienta a componer al piano. Va a ser él, lo que va a salir es de él, pero va a haber otras cosas, Claro. incluso por impericia, porque la famosa contrainte ulipiana llevada a Ujú. otro nivel, ¿no? a un idioma que uno maneja menos. Entonces, qué sé yo volví de otro modo, siento, a escribir en castellano. Ujú. En el libro que mencionábamos, En una presencia ideal, hay una enfermera, creo que era una enfermera, que decía algo así como que leer un cuento es visitarlo, leer una novela es habitarla. Cuando escribís novela, ¿de qué manera habita esa historia que va tejiéndose en tu cabeza, en tu pensamiento, con tu vida cotidiana? Se mezcla de una manera muy, muy poderosa por momentos. No al punto de caer en el quijotismo o en el bobarismo y de confundirlo por completo, pero se mezcla de una manera muy, muy curiosa. Hay un momento que me ha ocurrido siempre hasta ahora, no con los relatos, salvo algunos más extensos tal vez, pero me ha ocurrido siempre con las novelas. Hay un momento donde parece que todo lo que ocurre en el mundo te habla de la novela y podría entrar en tu novela. Mm. Hay un momento, no es todo el momento de escritura, hay un momento donde parece que la novela está como en una especie de carne viva y muy abierta a pescarse, para decirlo con una metáfora hoy a la moda, cualquier virus, ¿no? Cualquier cosa que está dando vueltas. Lo cual es también peligroso, porque hay que ver realmente dónde uno está haciendo conexiones de más y dónde hay que cerrar la puerta. Y ahí es un momento muy fascinante. Se mezclan las cosas.
después, pasado ese momento, que es el momento creo donde más permeable están los dos mundos, Ujú. hay como ese segundo o tercera fase, la de cerrar el libro, ¿no? Que no necesariamente es escribir el final, ¿no? No es un cierre lineal, ¿no? Es Sí. cerrar de muchas maneras, volver al comienzo, volver a releer, ver la música, ver el sentido, la coherencia del texto, entender más lo que uno está escribiendo, ¿no? Ahí como que se empiezan a cerrar más puertas. Eduardo, ¿qué es el éxito en la literatura, en el arte, en la literatura en tu caso? Yo creo que el éxito es lo que yo consideraría algo parecido a éxito, es es la acepción clásica de éxito, darle salida, ¿no? En el sentido de exit, darle salida a algo que no necesariamente se parezca a la idea original, porque a veces uno va cambiando, pero que se parezca a un resultado que uno como lector consideraría digno de ser leído, ¿no? O que en todo caso uno sienta que se acerca a lo mejor que uno puede dar, ¿no? O sea, darle salida a algo de la mejor manera que uno le puede dar salida en ese momento. Yo con eso ya me siento exitoso y no me parece que sea un éxito humilde ese, me parece que al contrario, que es muy difícil de lograr. Ujú. Porque hay Eh, que ser muy sincero también con uno mismo, riguroso y sincero con uno mismo. sí. Vos estás viviendo en Bordeaux desde hace mucho tiempo. ¿Cómo ves que influye el paisaje urbano en tus textos? En general siempre mis textos han sido muy ciudadanos. Yo tengo, incluso, se podría decir que algunas de mis novelas tienen como una ciudad, ¿no? En el centro, Ujú. eh, inventada o no. En general, de hecho, lo extraño de una novela mía como El país imaginado es que no transcurre en una gran ciudad. Bueno, además de otras cosas extrañas que puede tener, como que la narradora sea una joven china y que lo narre hace 100 años, que eso también obviamente no es lo que se esperaría a priori, pero también es que no hay una gran ciudad. Pero si no, en general hay una gran ciudad. Ahora, lo que a mí me tentó y me encanta de Burdeos es que en esa dicotomía casi romántica ciudad-campo, Ujú. yo encontré como una zona intermedia o una escala intermedia que que me fascina, que me gusta mucho y que me hace, no sé si aparece eso de una manera explícita en lo que escribo, pero a mí me hizo bien para escribir, como que encontré un, un contexto para escribir muy interesante, ¿no? Yo venía de Buenos Aires, París y Madrid, me encantan las grandes ciudades, pero Mm. me parece que necesitaba un poco más de silencio, una ciudad a una escala más humana. Y eso me resulta muy interesante para leer y para escribir. Ahora estamos en un momento raro, pero a mí me gusta mucho tanto escribir en casa como leer, y leer en casa como llevar de paseo mis lecturas y lo que escribo, ¿no? Irme a bares, a lugares. Y, y Bordeaux es muy gentil para eso, me parece. Eduardo, para terminar, proponemos un juego que a veces proponemos a nuestros invitados. Hay una película de Woody Allen que es Medianoche en París, en la que el personaje se siente incómodo en su época y cree que debería haber nacido en otra época, que era la de Hemingway, una época de París de fulgor cultural. Si pudieras trasladarte a una época, a una ciudad, y visitarla con alguien, con un artista, con un escritor o con quien vos quieras, ¿con quién lo harías? Uh. Es difícil, ¿eh? A ver, déjame pensar. Sí, sí. Visitar una ciudad con un escritor. mm, me hubiese encantado pasear por Buenos Aires con Gombrowicz y Mm. ver la mirada del extranjero Gombrowicz. Pero incluso, no sé si recién bajado del barco,
pero tampoco mucho después. O sea, tal vez 4 o 5 años, o 3, 4 años después. Creo que me hubiese encantado ver la mirada del extranjero sobre esa Buenos Aires. Pero también me hubiese encantado lo mismo con Gómez de la Serna. La mirada de Ramón de Buenos Aires, me hubiese encantado. Ser casi extranjero en tu propia ciudad. Eduardo Berti, muchas gracias por este tiempo, compartir Café Zoom, y espero que próximamente haya otro libro y nos encontremos en la literatura. Ojalá, te agradezco la charla, muy bien. Un abrazo grande. Toutes les journées se ressemblent comme des trous qui bouffent le temps. Et la petite heure qui reste, c'est pour sa fille qui l'attend. Tous les choix qu'elle fait, tous les petits pas, ils restent écrits à feu loin quelque part. Ils se sont cachés, je les oubliés, mais ils reviennent de temps en temps d'avoir. Mais les 60 minutes qu'elles sont en fin de journée, c'est un temps qui passe trop vite avant d'aller se coucher. Elle lui raconte des histoires d'une princesse dans son palais qui vit sans l'ombre des doutes.